Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Es obvio al estudiar los evangelios que las manifestaciones terrenales del reino de Dios no fueron perfectas. Jesús enseñó parábolas que trataba de cizaña entre el trigo, levadura en la masa, peces buenos y malos recogidos en una misma red, y vírgenes sabias y insensatas. No todas las motivaciones fueron puras. Y en el capítulo 5, Ananías y Zafira nos dan un ejemplo de orgullo carnal y un deseo de recibir reconocimiento entre sus compañeros. La razón de vender su terreno no fue principalmente para ayudar a los necesitados. La manera en la que condujeron la venta de su posesión reveló una deficiencia seria en su interior. Guardar parte de la venta no era pecaminosa en sí. No había una ley en el Nuevo Testamento ni en la iglesia en Jerusalén que les obligara a entregar todo el dinero. Pedro lo deja claro en el versículo 4. Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. En verdad, la ley del Nuevo Testamento no es una ley escrita, sino una manifestación de corazones nacidos de nuevo. Había algo seriamente incorrecto en el corazón de esta pareja. Así que guardaron una parte de la venta y trajeron el resto ante los apóstoles. ¿Cuál fue su pecado? Primeramente intentaron engañar a la iglesia, fingiendo haber traído el precio total de la tierra vendida. Como he dicho, el pecado no fue guardar parte de la venta. El intento de esconder su ambiciosa codicia ante la iglesia reveló su total deshonestidad, reveló su orgullo, ya que pretendían ser considerados igual de generosos
que los que lo habían dado todo. Sin embargo, el pecado más grande era negar la presencia y autoridad del Espíritu Santo en la iglesia, viendo solamente el elemento humano. Esto demuestra una falta del temor de Dios. Pedro discernió esta hipocresía inmediatamente y dejó claro que esta manera de dar no es aceptable delante de Dios. Ciertamente el pecado de Caín, con su ofrenda procedente de la agricultura, fue semejante, y Dios no la aceptó tampoco. Fue un intento religioso de autojusticia, fruto de la obra de sus manos, que no estaba reconociendo la necesidad de un sacrificio de sangre por sus pecados. Bien, Ananías y Zafira manifestaron algo semejante, ofreciendo algo que les diera crédito, pero engañando al hacerlo. La religiosidad produce orgullo egoísta, como el fariseo que profesó: doy diezmos de todo lo que gano. Si fuera sincero, hubiera añadido: y guardo el resto para mí. Puede ser que Ananías y Zafira murieron en sus pecados, pero no estoy totalmente convencido. No sé, Pablo dijo a los cristianos corintios: el que come y bebe indignamente, está hablando de la mesa del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duerman, quiere decir en la muerte. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pablo nos enseña que un cristiano puede ser juzgado por una enfermedad e incluso la muerte mismo, pero no por la eterna condenación. He visto casos en los que un creyente puede morir en la misericordia del Señor antes de que vuelva al mundo. El resultado de todo fue que un temor sano de Dios descansó poderosamente sobre la iglesia especialmente, pero también sobre los que supieron de estas cosas en la sociedad en general. Muy buenas tardes, amigo oyente. Pablo escribe a los corintios de un cristianismo dirigido desde el interior, desde el corazón. Y en 2 de Corintios 3:3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Esto fue profetizado en Jeremías 31:33. Dice: por este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y en Ezequiel 36, 25 hasta 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios siempre quería un pueblo que le serviría de corazón. El Evangelio no es un esfuerzo de estar leyendo requisitos con un intento de cumplirlos. El corazón del hombre, desde nacimiento, no está dispuesto a servir a Dios, sino al contrario. Lo que da el Evangelio es un nuevo corazón compatible con el corazón de Dios y sin ser enseñado desde su naturaleza, hará la voluntad de Dios. Y vean en Jeremías 31-34, también dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ves? Que no serán enseñados por otro, porque serán enseñados desde su naturaleza y hará la voluntad de Dios naturalmente. De esta forma, son juzgadas las obras de un cristiano como algo que naturalmente hará si sigue la ley de su corazón nuevo. Dios no dio a Israel este corazón, fíjate, sino que le dio la promesa en los versículos que hemos ya citado. Y ahora en la nueva creación, introducido por Jesucristo, tenemos estas nuevas naturalezas. En Deuteronomio 29:4, Moisés lo hizo claro que Israel no lo tenía. Pero hasta hoy dice, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En la carta a los Gálatas, Pablo nos enseña que para andar según la nueva naturaleza, tenemos que andar en el Espíritu. Todavía en el cristiano hay una lucha de la carne contra el Espíritu. Vamos a ver lo que el apóstol nos enseña. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Obviamente Ananías y Zafira no anduvieron según el Espíritu. Bueno, algunos jóvenes de la iglesia sacaron el cadáver de Ananías y lo sepultaron inmediatamente. Ahora cuenta enseguida en el capítulo 5 de Hechos de cuando entró Zafira en la reunión. El relato de Zafira. ¿Debe una esposa, preguntó, ser sumisa y obediente a su marido siempre? Los siguientes versículos nos dan la respuesta. 3 horas más tarde entró Zafira, sin saber lo que había pasado con su marido. Vamos a leerlo. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él
y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la secaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Debe una esposa ser sumisa y obediente a su marido siempre? Pues Pedro había preguntado a Ananías personal e individualmente sobre la venta de su tierra, y ahora hace lo mismo con Safira. Cada persona es responsable por sus acciones. La esposa no muere por el pecado de su marido. Safira no tenía por qué mentir, pero sí lo hizo. Y Pedro la condenó por su complicidad con el pecado de su esposo. De nuevo, pronunció la pena según la disciplina de la iglesia, demostrando otra vez la gravedad de ignorar la presencia del Espíritu Santo en ella. Safira murió por su propio pecado, y este hecho contesta a la pregunta de que hemos dado anteriormente: si debe la esposa participar en el pecado de su esposo. Y la verdad es que no está obligado a pecar nunca la mujer. Definitivamente no tiene que hacerlo, porque por encima de la obediencia a su marido está la obediencia al Señor. Existe un límite hasta donde la esposa tiene que ser sumisa a su marido. Igual que hay un límite hasta donde un miembro de la iglesia tiene que ser sumiso al pastor. La autoridad del marido y el pastor terminan donde termina la instrucción bíblica. En todos los casos, la Biblia es la absoluta autoridad entre los creyentes. Y debo añadir que los líderes tienen que dirigir bajo la unción del Espíritu Santo. El liderazgo queda anulado por la acción carnal, tanto en el caso de los pastores y los maridos, como en el de los padres sobre los hijos. Una vez más, en la situación de Ananías, Lucas enfatiza la presencia sana del temor, dentro y fuera de la iglesia, por haber escuchado y experimentado la disciplina de Dios. Su disciplina puede ser severa, como lo fue en esta ocasión, pero a la vez es misericordiosa y llena de amor para la persona disciplinada y para el beneficio de la iglesia y la sociedad en general. Ahora vamos a entrar en versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 16. Los milagros. Este es el tema. Los milagros son normales en una iglesia sana. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, una parte en los atrios del templo. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro
a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, aún de las ciudades vecinas. Muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En el capítulo 2 tenemos el bautismo sobrenatural y crucial del Espíritu Santo, prometido por el Padre y administrado por Jesucristo. Joel lo profetiza claramente en el Antiguo Testamento y Juan Bautista en el Nuevo. En el capítulo 3 tenemos el relato detallado de la sanidad de un paralítico, y en el capítulo 4 los discípulos oraron para que el Señor siguiera sanando y haciendo otras señales y maravillas en el nombre de Jesús. El texto 4:33 declara que los apóstoles predicaron acerca de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. Y ese poder fue de la omnipotencia del Espíritu de Dios, fíjate. Ahora, en el capítulo 5, Lucas continúa dando testimonio de las muchas señales y maravillas que acontecieron. El Espíritu Santo, con todos los atributos de la Trinidad, se presenta y hace maravillas muy de acuerdo con su naturaleza sobrenatural, y mientras Él esté presente en la iglesia, continuará haciéndolas. Es difícil para mí creer que cualquier miembro de su cuerpo niegue el hecho. La iglesia, con al menos 5,000 creyentes, se reunió en el pórtico de Salomón, dentro del templo. Es donde entró Juan y Pedro con el cojo que fue sanado. Jesús, durante su ministerio, también enseñó allí, claramente declarando ser el Cristo, y sus obras confirmaron la verdad. Aquí proclamó lo que es una gran seguridad para el creyente. Juan 10:28, lo dijo Jesús en este atrio del templo: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tanto reinaba el temor de Dios en Jerusalén, que la multitud secular no se acercaba al pórtico de Salomón, es decir, los que no buscaban la salvación de sus almas. Ellos temían la presencia magnífica de Dios cuando la iglesia se reunía allí. Tenemos que tomar en cuenta el temor de Dios al considerar lo que el pecador debe sentir y cómo debe de reaccionar cuando visita la iglesia. Muchos se equivocan sobre este asunto, especialmente una rama que promociona la idea llamada seeker friendly en inglés. Y eso quiere decir iglesias atractivas a buscadores, que trata de evitar lo que la Biblia nos enseña acerca de que el temor de Dios sobre la iglesia siempre será incómodo para el pecador. Sin embargo, en la sociedad de aquel tiempo se respetaba grandemente este nuevo movimiento y las conversiones continuaban diariamente. Se incrementó el número de aquellos
que tenían hambre y sed de justicia, varones y mujeres, y fueron atraídos a Cristo y su iglesia. Me hubiera gustado ver aquella escena, calles con camas y lechos esperando a que Pedro pasara. Querían que su sombra cayera sobre ellos. Además, muchas de las ciudades vecinas de Jerusalén vinieron con personas enfermas de otras partes, pues de Judea, fuera de Jerusalén. Otros poseídos por demonios y otros atormentados por espíritus malos de distintas maneras. Hablando de los atormentados por los demonios, podemos levantar un argumento para entender la necesidad de que el poder sobrenatural de Dios continúe en la iglesia. Sería muy difícil negar el hecho de que Satanás y sus fuerzas no han cedido ni un poco de su poder por la sofisticación de los tiempos modernos. La brujería abunda en todo el mundo y un cristiano que no observa la evidencia tiene que estar ciego espiritualmente. Yo soy uno que la he visto desde mi niñez, especialmente entre los nativos americanos, pero también en México y por todo el mundo, incluso en medio del establecimiento de la sociedad del oeste. Cualquier líder cristiano que no sepa de esta realidad de espíritus malos operando no debe estar al frente de una iglesia. ¿Puede la iglesia hacer algo para ayudar a aquellos que están atados por el diablo y que no tienen ninguna defensa? Nadie puede evitar la respuesta. Por supuesto. Por esta razón existe la iglesia. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en Marcos 16, versículo 17. Y el apóstol Juan añadió, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo dijo en 1 de Juan 3, versículo 8. La pregunta es esto. ¿Por qué hay líderes en la iglesia que creen que la manifestación del poder sobrenatural terminó con la muerte de los apóstoles? La verdad es que sus argumentos, hablando de bases bíblicas, son muy pobres. Pensando en la necesidad que tenemos en nuestros tiempos de que las personas sean liberadas de poderes malignos, hacen ridículos tales argumentos. Y más ridículos aún, cuando sabemos lo que el escritor de Hebreos declara acerca de que Jesucristo es el mismo, hoy, ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13, versículo 8. ¿Sabe que es mejor confesar nuestra debilidad, nuestra falta? Y me incluyo entre los débiles y anhelar lo que testifica el libro de los Hechos, en que todos eran sanados. Y no es que no hayamos experimentado algo del poder misericordioso de Dios, lo hemos experimentado, seguro. Y aunque hayan caído sobre nosotros gotas de lluvia, pedimos aguaceros celestiales. Dice que lo hemos leído que en las ciudades vecinas, el último versículo 16,
de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto no lo vemos. Los apóstoles son encarcelados otra vez y azotados. En capítulo 5 vamos a leer una porción algo grandecito desde versículo 17 hasta 42. Estamos leyendo la palabra de Dios. Igual que todo lo que hemos leído, el libro de los Hechos es la palabra del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que prestamos mucha atención, lo vamos a escuchar con reverencia, con respeto, sabiendo que no es palabra de hombres, sino es palabra celestial. El Espíritu Santo obrando en personas, en Lucas en este caso, de lo que vamos leyendo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Los más importantes en el Sanedrín de los 70 que gobernaba Jerusalén eran el sumo sacerdote y los más importantes sacerdotes. Ellos eran de la secta de los saduceos y no de los fariseos, aunque fariseos también ocupaban el Sanedrín. Se llenaron, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ves que fueron mandados a hacerlo por un ángel del cielo. Ellos tenían que hablar, porque este fue los órdenes celestiales. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, saduceos, ¿verdad? Y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero, viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron,
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo habíamos dicho esto antes, ¿verdad? En el caso de Ananías y Zafira. Es necesario obedecer a Dios antes que el marido también. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra para príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de contra 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, los saduceos representaban la rama política del Sanedrín. Por eso contaban con las más altas posiciones, como he dicho antes, incluso la del sumo sacerdote. La religión pobre que profesaban era como los liberales de nuestros días. Los liberales que se llaman cristianos, pero niegan muchas cosas. Y su influencia espiritual, incluso en la sociedad secular, valía muy poco. Ellos negaban la resurrección de Cristo, o de quien sea, la existencia de ángeles y espíritus de todo tipo. Negaban cosas espirituales. Por algo Jesús enseñó a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, refiriéndose a su doctrina. Lo dijo esto en Mateo 16:6. Los saduceos estaban más enfadados con los apóstoles en este segundo encuentro que en el último capítulo. Y en parte fue porque los discípulos ignoraron totalmente su mandato de cesar su enseñanza. Pero más allá fue porque estaban celosos
de la atención que la gente común les daba. Y esto representaba una amenaza para su posición. De nuevo, volvieron a meter a los discípulos en la prisión violentamente. Pero este hecho ni ningún otro podrán detener los propósitos de Dios. Él intervendrá siempre que haya hombres o demonios actuando contra sus propósitos. Esa misma noche, Dios envió a un ángel que abrió las puertas de la prisión y libró a los discípulos, ayudándoles así a seguir cumpliendo con la gran comisión que el Señor les había dado de predicar el Evangelio, comenzando en Jerusalén. Por eso, ellos tenían que obedecer a Dios y no a los hombres, que les rehusaba o intentaba de hacerles callarse. Ellos debían volver al templo y continuar con la misión de anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida cristiana. Y es lo que las autoridades de Jerusalén les había prohibido hacer. Tan pronto como les fuera posible, en la madrugada volvieron al templo. Al mismo tiempo, los saduceos llamaron a todo el Sanedrín, incluso a los fariseos, por supuesto, los que representaban su rama conservadora, porque el sumo sacerdote y los más importantes eran liberales. Aquí es su rama conservadora, que son fariseos. Pero ya no estaban los apóstoles en la cárcel. Así que los alguaciles volvieron reportando lo sucedido al Sanedrín. Dijeron que todo estaba en orden en la prisión, las puertas cerradas y los guardas en su lugar. Solo que los prisioneros ya no estaban. El ángel que abrió la puerta la tuvo que haber cerrado después de librarlos. Observa, por favor, la ventaja de servir en el reino de Dios, porque nuestro Rey siempre triunfará sobre las malévolas intenciones de cualquier autoridad de este mundo, llevando a cabo perfectamente sus propósitos. Nosotros simplemente recibimos los beneficios de sus victorias. Las autoridades del mundo, el sumo sacerdote y el capitán de la guardia del templo, al enfrentar por primera vez una liberación celestial, dice que dudaban en qué vendría a parar aquello. El mundo no tiene respuestas para las acciones que vienen del cielo, que traen nada más que confusión a la mente humana. El creyente vive en otro ámbito. Todo este mundo es opuesto. Así que en todas las circunstancias tienen que tomar una posición contraria al sistema mundano. La persecución se presenta claramente con una actitud contra cada área de la vida cristiana. Pero la enseñanza de los apóstoles Juan y Santiago nos enseñan muy claramente que es así. Y por eso tenemos que tratar al mundo como a un enemigo. Juan y Santiago escribieron de estas cosas en sus cartas. Al decir los apóstoles que el cristiano no debe amar al mundo, algunos maestros enfatizarían que
están refiriendo a sus placeres y a los pecados morales. Sin embargo, tener confianza en el sistema también indica un amor hacia el mundo. Y mira lo que dice Santiago. Lo dijo Santiago y lo dice Juan. En Santiago lo dijo en capítulo 4, versículo 4. Esta palabra muy importante para la iglesia de hoy. Y acuérdese, no solamente está tratando del entretenimiento que da el mundo, sino por tener confianza en el sistema del mundo. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Juan habla del deseo carnal de cosas que el ojo ve y desea, y siempre tras el deseo está el orgullo humano que se levanta contra la ley de Dios. Para esta porción cito el Nuevo Testamento amplificado que está en inglés, y dice así: no améis o queráis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor para el Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, está hablando de ansias para gratificación sensual, y los deseos de los ojos, está hablando de codiciosos anhelos de la mente, y la vanagloria de la vida, y esta habla de certeza en sus propios recursos, o la estabilidad de cosas terrenales, no proviene del Padre, sino del mismo mundo. Primero de Juan 2, versículos 15 y 16, debe ser lemas para nuestras vidas. Jesús hablaba de cosas básicas de la vida, no solo de entretenimiento. Habló de alimento y vestimenta, al decir: todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Lucas 12:30. Y por eso el cristiano debe confiar en el Padre, que nos dará todas estas cosas, y no confiar en lo que busca el mundo, del mundo. Una persona informó al concilio que los prisioneros estaban en el templo, ocupados en los asuntos de Dios. Entonces la guardia del templo les condujo suavemente desde el templo al juzgado por el medio de la gente. Muchas personas habían sido sanadas y habían recibido los beneficios del poder del Evangelio, y fácilmente atacarían contra cualquier violencia de los oficiales. Los llevaron delante del concilio y empezó el juicio. Primeramente, los miembros riñeron a los discípulos por haber desobedecido, predicando en el nombre de Jesús por toda Jerusalén y acusando al pueblo, pero especialmente a los gobernantes, por haberle crucificado. Una acusación bastante correcta y injustificable, por cierto. Otra vez Pedro declara que la decisión tenía que ver con obedecer a las autoridades u obedecer a Dios, algo que determinó la decisión que tomaron. Debido a que la acusación contra las autoridades era la verdad absolutamente,
Pedro la repitió con denuedo, asegurándoles que sus acciones se oponían a los propósitos del Dios de Israel. Bueno, amigos, quizás dejamos el estudio aquí, lo terminaremos hablando de los versículos que ya hemos leído y seguiremos en el siguiente programa comentando sobre lo que pasó con los apóstoles delante del concilio de Jerusalén. El concilio que se llama hoy en día hasta el Sanedrín. 70 personas que gobernaban en Jerusalén. Y esto vamos a hablar de cómo fueron azotados, de cómo amenazaron con muerte a los discípulos y cómo Gamaliel les intentaba de salvar su vida. Esto hizo bien, pero también después vamos a ver que cuando les azotaron, ahí estaba Gamaliel también presente con ellos. Bueno, hablaremos de todas estas cosas en el siguiente programa. Amigo mío, que Dios os bendiga. Que Dios te bendiga personalmente a cada uno. Y este es nuestro deseo y esto solamente puede ser si nosotros somos fieles a las cosas de Dios, como fueron los apóstoles, cuando les hablaba la autoridad más alta en Jerusalén, que se callara, que ya no predicara más en el nombre de Cristo, ellos seguían predicándolo. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque era su mandamiento que habían recibido de parte de Dios y nadie podía desobedecer entre los apóstoles. Las palabras de Jesucristo fueron sobre todas las palabras. Así que bueno, ya hemos terminado el estudio para hoy y vamos a continuar en el siguiente estudio en Hechos capítulo 5. Espero que esté con nosotros. Y otra vez, queremos y es de nuestro corazón que lo digamos. Que Dios os bendiga. Hasta entonces.